Bienvenidos a su segunda edición de Empreamigos, que prácticamente es una charla de empresarios que somos amigos y nos juntamos de manera quincenal a platicar y debatir y expiar algunas de nuestros pensamientos en esta charla relajada. Me presento, yo soy Miriam Campos y me acompaña como siempre Raúl Sánchez. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Muchas gracias por escucharnos. Aquí estamos de nuevo y de regreso. Y terqueando con esta idea, para nosotros es una excelente experiencia. Y el día de hoy traemos un tema que espero que les guste tanto como a nosotros, que es el tema de la cultura. ¿Qué tal el tema en las organizaciones, Raúl? La cultura. No, pues la verdad es que es un tema muy relevante y que en muchas ocasiones poco se habla de él o poco se le da a lo mejor el peso que realmente tiene. Y que pues vale la pena que ahondemos y platiquemos un poco sobre qué tan importante es en la empresa y cómo crear una cultura, si te parece bien. Adelante. Va, pues ¿por qué no empezamos por platicar un poco de qué es cultura? ¿Cómo la definirías? Bien, bueno, ya para definir cultura, más bien lo que les pudiera compartir es lo que yo he escuchado en libros, como Jim Collins, como temas de liderazgo con Maxwell, de estos grandes autores que definen la cultura como ese comportamiento que hay dentro de las organizaciones que mata reglamentos, mata otro tipo de indicaciones, instrucciones, procesos. Hay una frase que dice que la cultura se come los procesos y creo que tiene razón. Y esta cultura es algo que se vive, es algo que se plasman algunos principios, algunos valores, pero es algo que se tiene que vivir dentro de las organizaciones, que incluso a mí me ha tocado platicar con empresarios o con empresas de colocación de personal que hacen su gestión de talento, atraen al candidato, tiene el perfil, tiene todo, ingresa a la organización y a los meses renuncia, no por las prestaciones, no por el trabajo, sino por la cultura. Es que hay una cultura que no hace clic con la persona y entonces termina abandonando el lugar de trabajo. Y en ese sentido, cuando dices mata los procesos o mata los reglamentos, ¿los mata en positivo? ¿Está encima de eso? O sea, ¿tú cómo lo visualizas o cómo lo analizarías? Pues hay veces que lo mata en positivo y hay veces que lo mata en negativo. Por ejemplo, cuando el proceso es demasiado complejo y las personas que están en el día a día encuentran maneras más prácticas de hacer las cosas, se brincan el proceso, pero logran el objetivo porque tienen una cultura de hacer las cosas bien, de no desperdicios, enfocado en el cliente, o sea, como que los valores y los principios están muy bien. Ahí es cuando dices, la cultura le gana el procedimiento y está bien. Pero por otro lado, cuando vemos que hay un proceso, por ejemplo, de calidad, ¿no? Un proceso de calidad que nadie sigue, que en la cultura dicen, oye, pues si el dueño le vale, pues, y al supervisor le vale, y al gerente le vale, pues a mí que probablemente me va a valer, ¿no? Y entonces ahí la cultura viene en detrimento de algo que a lo mejor nació como una buena voluntad o como algo de, oye, valdría la pena o debería estar bien, pero viene en detrimento a la función. O sea que entonces la cultura potencializaría o mataría, como decías, todo lo que la empresa hace, ¿no? O sea, es aquello que pues la gente vive, como bien comentabas, y que de alguna manera le hace actuar en ese sentido o en esa forma. Me pongo a pensar, pues sabes que recientemente anduve de vacaciones, y fíjate, me tocó, por ejemplo, ver diferentes parques de diversiones. Uh-huh. Y te platico de manera de ejemplo de cultura, no voy a quemar marcas, pero hubo uno en donde tú le preguntabas a quien fuera. O sea, uh-huh, lo veías con uniforme y le preguntabas y no sabía absolutamente nada. Y en cambio había otro en donde le preguntabas al que le veías barriendo y te sabía dar la explicación perfecta de todo. O sea, de lo que le preguntaras, él te lo sabía decir.
ahí como que a mí me quedó mucho la sensación de decir, oye, cómo la cultura sí influye finalmente en la experiencia del cliente. O sea, cómo dos empresas que hacen aparentemente lo mismo, a través de la cultura, pues empoderan a los trabajadores posiblemente y hacen que la experiencia del cliente sea mucho mejor. Sí, y fíjate, ahí yo creo que tiene que ver mucho la congruencia, ¿no? Porque me ha tocado ver algunas empresas que dicen, es que la cultura aquí es muy buena, ¿no? O sea, o lo ves en papel y dices, wow, qué valores, ¿no? Yo quisiera trabajar ahí. Y luego ves que lo que dicen que hacen, no lo hacen. Y recordemos, bueno, la congruencia es que lo que dices, piensas y haces sea lo mismo, ¿no? O sea, lo más cercano posible. Entonces, por ejemplo, en ese parque, a lo mejor la persona que no te supo decir, a lo mejor sí recibió el entrenamiento, ¿no? Correcto. A lo mejor tú le preguntas al manager y seguramente él te va a decir, lo capacitamos, claro, y se le dio el entrenamiento, pero a la hora de la hora no te supo decir, no se vio involucrado, le valiste no te solucionó nada, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ver, o sea, lo que se pone en papel, lo que se pone como en regla, pero también llevarlo hasta su ejecución, que sería el caso del segundo parque, de decir, cualquiera me pudo dar respuesta porque tiene una cultura de atención al cliente, independientemente que sea el que barre, que sea el que cobra los boletos, que sea el que opera el juego, tiene una cultura de atención al cliente. Y eso en una empresa lo reflejas en ese cuadro de valores que muchas veces están pegados en la pared, pero que en realidad si los vives, pues forman la parte de la cultura, ¿no? Para mí, parte importante de la cultura es como ese conjunto de valores que la empresa establece y que dice, esto es lo que vamos a vivir. Ahí entra la congruencia de si realmente lo haces o no lo haces. Pero me parece que si en un inicio de entrada no lo plasmas por escrito, no se va a dar. O sea que sí tienes que mandar ese mensaje de estos son y esto es lo que queremos. Como que ese sistema de valores para mí es muy claro que forma parte de la cultura. Sí, y fíjate, también en ese tema de ponerlo o plasmarlo, a mí en etapas muy, muy iniciales de la agencia teníamos como los valores, ¿no? Y la misión y la visión, pero tú le preguntabas a cualquier colaborador y pues déjame ver la página, ¿no? A ver qué es lo que dice. O algo que a mí me ayudó fue bajar los valores a comportamientos. Por ejemplo, tenemos un valor que tenemos en la agencia es la excelencia. Y la excelencia a lo mejor a ti te suena algo, a alguien más le suena algo y a alguien más le suena algo, pero nosotros bajamos un comportamiento que decía, siempre cumplimos nuestra palabra, ¿no? Entonces, eso es algo que independientemente que el concepto no estemos como muy, o sea, traigamos una percepción diferente, siempre cumplir nuestra palabra, eso es algo que todos pueden entender. Y entonces todos pueden vivir ese valor y entonces todos entienden. Por ejemplo, si decimos algo y no se cumple, saben directamente a qué valor le están pegando y entonces están pegando a la cultura y entonces saben que habrá una consecuencia o no te estás adecuando al valor que estás viviendo. Entonces, a mí me ayuda eso, poner el valor, pero bajarlo a un comportamiento que las personas lo puedan entender. ¿Y cómo, por ejemplo, en este caso particular tuyo, empezaste a aterrizarlos? Es decir, porque una cosa es que los escribas, otra cosa es que los expliques, ya estamos dando 2 pasos, pero otra cosa es que la gente los empiece a vivir. En tu caso, ¿cómo lo desarrollaste? Y ahorita te platico el mío. Pues principalmente es algo que se permea hacia abajo. O sea, es algo que tal vez como en casa, ¿no? Digo, tú eres padre de familia y yo creo que el comportamiento, o sea, tú puedes decirle, haz esto, pero si no te ven a ti hacerlo, entonces pues dicen, ay, pues le vale, ¿no? Entonces, en el caso de acá es primero la cabeza, luego los líderes y luego los líderes de líderes. O sea, tiene que ser un comportamiento general y que todos vean que todos juegan así. Porque si cada quien empieza a ver como que, bueno, como que ese no lo vive, pero como que lo vive a medias y como que no, porque es el hijo, porque lo que quieras. Entonces, sí, hay una capacitación, pero se tienen que vivir. O sea, esa sería la respuesta. Sí, se les entrena, se les dice,
se le pone situaciones de su día a día de cómo debe de vivir ese valor y aparte tiene que verlo reflejado en un ejemplo. Pues lo que dice, ¿no? Que el ejemplo normalmente arrasa. Y yo creo que precisamente en etapas de la empresa en que está el propietario es un gran formador de la cultura. Es decir, el propietario o en caso de cuando es un director general, son como que los primeros que mandan las señales. Recuerdo ahorita una organización en donde me decían, pues sí, tenemos el valor de la puntualidad, pero el primero que lo rompe es el director general, que nunca llega a tiempo a las juntas. Entonces, la verdad es que sí, o sea, como que el ejemplo que pone el líder, sea propietario, sea el director general, pues siempre lleva ese arrastre. Y te preguntaba cómo los implementaste, porque ¿en tu caso cómo fue? En mi caso, la verdad es que nosotros partimos en un cierto punto de rehacer la misión de la empresa, y entonces lo primero fue que todo el mundo la supiera. Y entonces cualquier convivio, cualquier cosa que ocurriera, en mi caso particular la preguntaba. Y el que me la decía se llevaba algo. Un día libre, algún premio que Capital Humano generaba, no sé. Ajá. Y con eso se aprendieron la misión. Porque cuando alguien entraba, incluso supe en Radio Pasillo, que cuando alguien entraba le decían, oye, apréndete la misión. Porque te van a preguntar. Raúl la pregunta. Porque te van a preguntar. Okay. Entonces, que por cierto, cuando lo supe se me hizo muy simpático. Pero bueno, fue la manera en que la misión la conocieron y la sabían. Y en el caso de los valores, sí, lo que dices del ejemplo sí es cierto. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, uno de los valores importantes es la puntualidad, porque en lo que damos de servicio, pues el tema de entregar en tiempo es sumamente importante. Entonces, si había una reunión y alguien llegaba tarde, era decir el valor de la puntualidad. Si algo había ¿cómo se llama? Que se tardaban, por ejemplo, con nosotros un valor es la rapidez. Oye, el valor de la rapidez aquí no lo aplicamos. Entonces es como ir marcando esos casos. A lo mejor nosotros no lo hicimos en la redacción de los ejemplos, pero los íbamos viviendo en el día a día. O sea, lo que ocurría y contradecía un valor, lo tratábamos de marcar diciendo, aquí no cuadramos este valor. Entonces, como que de alguna manera estamos coincidiendo en que la gente tiene que entenderlo, pues, que no basta con ponerlo en un cuadro porque pues las percepciones pueden ser distintas. Exacto. Y aquí a nosotros nos ahorró mucho la curva de aprendizaje, de decir, pongo los valores y hasta que te evalúo, te señalo dónde estás fallando, porque generalmente es un proceso, ¿no?, de adaptación al puesto. Entonces, cuando tú se lo puedes poner en comportamientos, ¿no? Siempre cumplimos nuestra palabra, entregar la promesa comprada por el cliente, el orden, ¿no? O sea, ciertas cosas que tú ya le vas diciendo de comportamiento le ayudan a la persona a decir, ok, si el principio o el valor es el tema del orden, o en tu caso el tema de la rapidez, o sea, necesito saber cómo vivir esto, ¿no? Porque luego tenemos, por ejemplo, en México, ¿no?, donde hay una cultura de puntualidad muy grande. O sea, a mí me ha tocado, ¿no?, donde llegas, por ejemplo, las fiestas, ¿no?, que te invitan una hora pero culturalmente ya sabes que si llegas a la hora puntual vas a llegar a barrer, porque todo el mundo, y luego llega todo el mundo y todo el mundo dice, no, pero es que nadie llega a la hora, ¿no? Y es como, y a mí me causa mucho conflicto porque yo suelo ser una persona muy puntual en la parte profesional, y también me gusta hacerlo en la parte, pues digamos, privada, o en la parte como más ligera, y sé que siempre voy a tener que llegar a reír. Y incluso yo les digo a mis amigos, me dicen la hora que empieza, o sea, a mí no me digas, yo no calculo bien eso de que 2 horas después o a la hora que llegue el mago, o sea, no, dime bien la hora. Oye, entonces tú odias esos que ponen en las invitaciones de su boda media hora antes para que todos estén. Sí, no, pues porque yo estoy ahí media hora antes parada, ¿no? Ahí esperando a ver a qué hora va a empezar, pero, por ejemplo, en México, que hay mucho esa cultura, donde incluso en las juntas de negocio, ¿no? Te dicen, conéctate a tal hora, incluso en los webinars, ¿no? Cuando va a haber un evento, vamos a esperar 5 minutos por respeto a los que, es como de, pues, y los que sí llegaron, ¿qué pasó, no? O sea, correcto. Sí, yo entiendo, una pequeña tolerancia, no, tampoco soy militar,
Pero ya cuando dices, vamos a esperar 15 minutos, dices, no, espérate, no vamos a esperar 15 minutos. Y que lamentablemente en nuestro país es súper común, ¿no? Esa parte. Es muy común. Y no, incluso si llegas hasta puntual, pues hay un montón de adjetivos que te tiran, ¿no? Hasta raro te ves. Hasta raro te ves y te empiezan a decir, oye, es que no te quieren en tu casa, o que te caíste de la cama, o sea, te empiezan a tirar hasta carrilla, ¿no? Pero bueno, para no desviarnos, el tema de los valores en comportamientos nos ayudó a reducir la curva de aprendizaje y también elegir los valores, fíjate, esto yo no lo había reflexionado, trabajando con la selección y capacitación de personal, de repente hace algún tiempo decíamos, no, pues que sea honesto, ¿no? Y que sea puntual, y que sea responsable, y que sea de fiar, ¿no? Y entonces dices, a ver, y que tenga, ¿cómo se dice? Bueno, ciertas características, ¿no? Sí, de esas típicas de los anuncios que son así como que bien generalotas. Sí, muy, muy generales, ¿no? Y entonces después entraban y decían, pues vamos a darle un curso, ¿no? De atención al cliente y luego reflexionaba y decía, sí es cierto, o sea, si tú tienes que enseñarle a alguien cómo sonreír, cómo tener modales, o sea, cómo decir buenos días cuando entras a un lugar, pues estamos mal, o sea, desde ahí, porque es algo que probablemente no le vas a quitar y no le vas a venir a enseñar un trabajo o vas a tener que estarlo supervisando constantemente porque no lo trae. Entonces, en el caso de nosotros ya hay cosas que en nuestro proceso de selección no avanzan si no traes cierto set de valores, para que entonces nos podamos enfocar en otro tipo de valores que en nuestra industria vamos a necesitar. En el caso de la tecnología, capacitación constante, o sea, que entiendan que lo que saben hoy va a ser diferente mañana y pasado mañana y van a tener que estudiar siempre, al menos en la industria así se aplica y entonces ya buscamos otro tipo de valores en el talento. Pero fíjate qué interesante como algo que se siente como abstracto, así como en la cultura, etérea, no sé, intocable, ¿cómo la hago? La empiezas a aterrizar en KPIs ya muy, muy, muy claros, como de reclutamiento, decir, oye, a ver, tiene que tener este set de competencias, valores, de competencias para que pueda encajar. Y entonces cambias de ese anuncio generalota en donde buscamos algo bien dinámico, honesto y responsable, a alguien ya con unas ciertas actitudes, con unas ciertas características y que para quien recluta pues ya se vuelve un obligado en la persona que entra. Exacto. Y aquí, fíjate, también yo creo que cuando ya entra alguien y ya tiene la cultura ya muy armada, de alguna manera como que lo mete al guacal, ¿no? O como que es algo que ya una vez que lo logras implementar, se va permeando a los demás y es más fácil que el nuevo se envuelva en esa cultura, porque todos los demás como que lo arrastran. La cultura atrae, pero la cultura también repele. Entonces es algo que si la persona no se halla, de repente va a pararse en tu oficina y te va a decir, ¿sabes qué? No me hallo, no es mi, todo muy bien, y etcétera, con el trabajo, pero la cultura no soy tan así, ¿no? Justo platicaba con una empresa donde ellos se dedican a la importación, es una empresa pequeña, pero es una empresa pequeña donde tienen mucha, todos se conocen a sus familias, una vez al mes cenan juntos, o sea, muy de familia, o sea, ahí tienen ahí una onda, y entonces quien llega nuevo y no quiere sumarse a ese tipo de comportamientos o algo, pues termina renunciando. Oye, ¿sabes que no me hallo? Oye, no me gusta, no quiero ir a esas actividades extraordinarias. Claro. Muy válido también. Sí, claro. Pero por eso digo, o atrae o repele. También hay gente que dice, ay, perfecto, es como mi segunda familia, ya los encontré y me siento muy bien y etcétera, etcétera. También. Digo, ahora sí que hay la cultura es algo, me decía mi coach, me decía, existe, lo quieras o no lo quieras, entonces si ya sabes que existe, mejor asegúrate que sea una cultura que promueva la misión, la visión y los valores que tú le quieres impregnar a la organización. Entonces, como quien dice, influye en ella porque de todas maneras existe, ¿no? O sea, cuídala, claro, porque si es algo tan frágil, que a lo mejor un comportamiento que tú no notas o que permites que algún líder lo haga, entonces dicen, pues ya lo permitieron, entonces ya se puede y entonces ya se te arma ahí un desorden, ¿no? Con este tema
que no es fácil, ¿eh? O sea, hay muy buenos libros de cultura, hay muy buenos principios, pero entre lo que lees y lo que ejecutas, ahí hay un gran reto. Pero fíjate, ahorita decías que se puede crear un desorden. Yo creo que junto con este sistema de valores o de actitudes que tú estés buscando, también debe venir aparejado un sistema de límites. Es decir, hasta dónde la empresa está dispuesta a llegar o hasta dónde un colaborador puede llegar, para que tenga como que ese cuadro básico, ¿no? Porque siempre, a ver, el ejemplo típico de servicio al cliente. Pues por hacer servicio al cliente, pues puedo quebrar la empresa, ¿sí? Entonces tengo que tener como que un límite claro de hasta dónde puedo llegar en servicio al cliente o qué implica servicio al cliente. Entonces como que es un equilibrio entre ciertos valores, pero también como que ese cuadrito de rajita que te dice hasta dónde puedes irte, ¿no? Sí, a mí me llamó mucho esta frase y la traigo recientemente porque estamos ahorita haciendo modificando nuestra área comercial. Entonces, me llamó mucho la atención la frase que dice, los equipos de cualquier deporte funcionan mejor que una organización o que una empresa. Okay. Así, si te quedas reflexionando en la, ¿cómo se dice? En la frase dices, tienes razón, ¿por qué tienen un mejor desempeño los equipos? Porque hay reglas, porque hay puestos, porque pasan directamente a la acción, ¿no? Dependiendo del deporte, ¿no? Y dependiendo del nivel que juegan, ya son atletas elite, o puede ser desde la cascarita que armas en la calle o armabas en la calle cuando jugabas. Todos saben el juego. Y muchas veces ese es el reto en los equipos de trabajo, que entiendan cuáles son lo que tú decías, los límites, ¿no? Hasta en una calle, en una cascarita, todo el mundo sabe dónde está la portería, dónde sale la pelota, dónde ya no vale. Entonces, por eso la frase de los equipos de deportes tienen mejor rendimiento que las empresas. Eso está padrísima. Me digo, wow, entonces, ¿de qué nos toca a nosotros? De justamente decirle, estas son las reglas del juego, aquí te puedes mover, aquí puedes, pero dentro de este campo de juego, ¿no? Pero fíjate cómo implica también cierta libertad, aunque bueno, habrá culturas también en donde es válido pues tener un esquema más militarizado, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor esa es la cultura que le funciona a esa estructura. Pero finalmente creo que en la medida en que puedes sacar lo mejor de la gente, es que siempre tenga un cierto rango de acción, pues. Y ahí es donde los valores y los límites como que te dan esta amplitud, pues, para desarrollarte. Sí, y ahí yo soy de la idea que las personas necesitan diferentes tipos de liderazgo. A mí en lo particular me ha tocado evolucionar mi liderazgo, porque antes yo pensaba y decía, es que mi liderazgo es así y quien quiera trabajar conmigo, bienvenido, y quien no, adelante, ¿no? Pero luego te das cuenta que hay personas que entienden de una manera, hay personas que entienden de otra manera, y tú te tienes que ir modelando. Digo, si quieres avanzar en este tema, ¿va? Correcto, de dirigir almas y dirigir voluntades en una organización, tú te tienes que adaptar y entender, funciona un poco más estricto. O sea, si no le amarro bien ¿cómo se dice? La cuerda, se va desbocado, ¿no? Y a esta otra persona lo único que necesita es las herramientas, pero él tiene perfectamente el rumbo claro y no necesito andarlo, como dicen, arreando, y esta persona necesita tal vez entrenamiento. Entonces tú tienes que ir modelando, o sea, moderando ahí tu liderazgo, pero todos juegan, aquí es lo interesante, todos juegan en la misma cancha. Exacto, sí. Aunque jueguen diferentes posiciones. Y entonces, regresando a la analogía del equipo, hay que enseñar a los equipos a jugar dependiendo a cómo va el partido. Oye, ya estamos viendo cierre de año, ¿no? Bueno, yo ya mañana empiezo. No la hagas todavía, quedan unos meses. Bueno, pero ya vamos a empezar a ver cierre de año, y entonces ya sabes cómo va el marcador. O sea, ya sabes si vas ganando, vas perdiendo, vas empatando, y entonces es momento de cambiar a la organización y decir, hey, vamos perdiendo. Tu equipo juega diferente cuando vas perdiendo que cuando va ganando. Entonces, digo,
las reglas y el campo de juego es el mismo para todos, aunque cada uno juega en la posición que le corresponde, y muchas veces a veces ni lo entienden, que esa es la parte también de entre capacitación, entre liderazgo, entre cultura, de decir, a ver, no solamente pierdes, por ejemplo, pierde almacén, o sea, pierde todos si una persona no está haciendo su chamba. Pero eso también es parte de la cultura, fíjate, porque, a ver, voy a poner el caso, por ejemplo, mi papá era súper reacio a que la gente tuviera información. En general no le gustaba, y pues no se diga entre áreas, o sea, mucho menos aún. Y era un estilo de cultura, o sea, la verdad es que yo lo entiendo adecuado al momento en que él le tocó estar y adecuado a lo mejor a las personas que en ese momento había y cómo se comportaban, ¿sí? Pero finalmente el que compartes, el que das, también se vuelve una cultura, o sea, en donde todos a lo mejor nos comprometemos con el resultado final, o hay una cultura en donde cada departamento es súper competitivo y entonces pones métricas entre departamentos y se desgarran entre departamentos a ver quién es el mejor, y entonces es otro tipo de cultura en donde hay a lo mejor una competencia interna, no sé, pero todo eso es el reflejo de cómo es la empresa, y creo que esto de la cultura hace que empresas que compiten en el mismo lugar o en el mismo mercado, pues realmente puedan ser totalmente y diametralmente distintas. Sí, ahí justamente pues me vienen a la mente dos libros buenísimos. Uno es uno de cajón que yo se lo recomiendo a cualquiera que tenga empresa, que se llama de Buena Grandiosa, es de Jim Collins. No, de Jim Collins, hoy nomás ese es un cantante. No, se llama... Pero también pues búsquenlo en Spotify. Jim Collins, ¿también Spotify? Jim Collins, okay. Sí. Entonces sí, es correcto. Good to Great, de Good to Great, de cómo las empresas buenas, ¿qué las hace grandiosas? O sea, dice, hay muchas organizaciones buenas, pero hay algo que hace a las empresas grandiosas. Y justamente él encontró que estaba en las personas y en la cultura de los liderazgos que las llevaban allá. Entonces, o sea, y entrevistó a muchas empresas y el libro está buenísimo, le digo, ahí chéquenlo. Y entonces te dice, entonces si ya te están diciendo que para hacer, no solamente dejar de ser buena, porque luego dice que lo bueno es enemigo de lo excelente. De lo excelente, sí. ¿No? Entonces, para dejar de ser bueno y ser excelente, la clave está en las personas. Entonces, si la clave está en las personas, tienes que meterte el tema de la cultura. Ok, entonces si la clave está en las personas, hace rato decíamos que cuando estás en una etapa a lo mejor incipiente, pues el propietario es el que crea la cultura y de alguna manera la lleva y la transmite a través del ejemplo. Conforme la empresa va creciendo y se va desarrollando, tal vez ya no toda la gente tiene contacto con este propietario o con este director, y entonces ese ejemplo ya no llega hasta donde tendría que llegar. Tú comentabas, oye, los mandos tienen que transmitir esa cultura. ¿Qué papel jugaría entonces las áreas de recursos humanos o de capital humano, como se le nombren, en las empresas en esta cultura? Mira, para empezar ahorita, justamente el tema de cómo llamamos a esa área, capital humano es algo que a mí me gusta más, porque ves justamente a las personas como capital. Mientras le sigamos diciendo RH y recursos humanos y ahí está la plaza o sea, utilizar a la persona como un recurso, ¿no? O sea, sí es muy capitalista, yo lo sé, pero... Sí. De hecho, tenemos un amigo en común que siempre se burla de que en sus tiempos el área se llamaba jefe de personal. ¿Ya ubicaste quién? Ya ubiqué quién. Sí. Y dice que ahora les ponen nombres catrines, pero coincido contigo, o sea, el nombre refleja el sentido del área. Exacto, y entonces como también vamos cambiando, vamos evolucionando, efectivamente nuestros colaboradores o nuestro talento ya no se ve como un recurso más ahí, como un mueble, como un activo ahí nomás parado, o sea, ya tiene otro tipo de formación, o sea, la misma sociedad ha cambiado y entonces, digo, para empezar, yo voy más con un tema de capital humano, ¿no? Y en ese sentido, cuando tu organización está más grande y tú ya no tienes tanto contacto, de todas maneras, tus líderes son los que tienen que bajar esa cultura hacia abajo, o sea, en algún libro leía que un
buen manager, un buen líder, un buen CEO, por ejemplo el CEO de la Coca o el CEO el mismo de Google, la capacidad de esas personas para gestionar líderes es no más de 10 personas. O sea, no más de 10 directores. O sea, para que tu relación, tu seguimiento, tu cultura, tu formación, o sea, todo lo que le puedas aportar a una persona, no más de 10. Es el máximo tramo de control. Exactamente. Y entonces de ahí, o sea, entre 8 y 10. Y de ahí tiene que permear entonces a esa persona igual, otros mandos medios, otra tirada, y así. Entonces lo tienes en la escalerita y es algo que es de arriba hacia abajo, pero también de abajo hacia arriba. Entonces también te recomiendo, oye, si eres el CEO y a veces tu estacionamiento está ahí pegadito al elevador y subes hasta tu oficina y nunca ves a nadie, eso, por ejemplo, en Toyota, ¿no? Si aprendes Kaizen y si aprendes toda esta mejora continua, te dicen, el CEO se tiene que estacionar hasta lo último para que recorra toda la planta de producción, se dé cuenta de qué está pasando y que no sea el último en enterarse de las cosas que luego suceden a nivel operativo, ¿no? Correcto, sí. O sea, de alguna manera como que siempre esa cabeza sigue transmitiendo. Y ahí yo siento que las áreas de capital humano son como su brazo derecho, ¿no? O sea, yo lo que creo que puede ser un error es decir, el sistema de cultura, ese es del departamento de recursos humanos o del departamento de capital humano. O sea, precisamente los líderes tienen que entender que la función de recursos humanos o la función de manejo de personal la hacen los líderes. O sea, que el otro nomás es un brazo de soporte. Porque si no lo tienen claro, entonces muchas veces, aunque la cabeza trate de permear, luego encuentras un tamiz o un obstáculo en que las personas dicen, no, bueno, pero a mí no me conviene así, y entonces yo lo hago de otra forma. Uh-huh. Y ahí es donde creo yo que las áreas de capital humano tienen que estar muy enfocadas en visualizar y detectar esos temas, pues para apoyar a esos líderes a que precisamente transmitan lo que tienen que transmitir. Sí, o sea, yo veo a dos departamentos, bueno, podrán decirme algunos más, pero al menos yo visualizo que tanto el capital humano como el área de tecnologías de la información ya no son entes separados de la fuente original, del consejo, del presidente, o sea, ya son áreas estratégicas dentro de la empresa que tienen interrelación con todo lo que acontece en la empresa. Entonces, si efectivamente tu capital entiende que es como ese brazo operador de lo que los líderes necesitan y de lo que el mercado también nos está pidiendo y las vacantes y todo este tema, se vuelve algo o que lo vas a disfrutar o algo que vas a padecer. Y entonces, en el caso también de nosotros, hemos encontrado ahí aliados en esa área que son expertos en lo que hacen, pero hemos encontrado expertos, unos para el tema de la atracción y reclutamiento, y también otros para cuando ya estamos dentro, cómo poderlo vivir y hacer corresponsables a los departamentos de cuidar este capital humano, porque hay una estadística que te dice que el 80% de que un colaborador, fíjate, el 80% de que un colaborador se quede en tu empresa depende de su jefe inmediato o de su superior inmediato. Entonces, ahí, o sea, si no estás al pendiente de eso, luego dices, ¿y por qué se me va el talento? Pues checa quién está ahí. Y ahí el líder, pues, te refleja otra cultura, pues, o sea, cuando no está alineado, uh-huh, te cambia la cultura y te hace sentir, otra área. A nosotros nos pasó, algún caso de un jefe que, pues, no reflejaba para nada la cultura y ese departamento era como si fuera otra empresa totalmente diferente, con valores totalmente diferentes y, bueno, en su momento, pues, creo que fue una omisión no haberlo detectado oportunamente, pero cuando te das cuenta de decir, híjole, esto se nos barrió, o sea, ya estaba creada una subempresa dentro de la empresa, con otros lineamientos y normas, distintas y otra forma de actuar y otra forma de sentir y personas sintiéndose muy distinto a cómo se sentían el resto de las personas. Sí, tenías otra filial allá dentro de Exacto, una franquicia operada por quién sabe qué, ¿no? Y fíjate, algo bien, bien curioso, yo en este caminar, ¿no? De estar con la gente y todo, también he tenido que trabajar
en el que la gente se acerque y te diga las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces uno es el último en enterarse que una persona debe salir de la empresa. A mí me ha tocado, ¿no? De que fulanito va a salir o fulanita va a salir y la expresión de varios es, qué bueno que se fue, ¿no? Ay, por fin. Y yo así como de, ¿y por qué no me...? O sea, ¿qué pasó? Que los líderes no nos dimos cuenta, o sea, quienes podíamos hacer algo, ¿por qué nos enteramos hasta después? Ya que está regado el tepache, que esa persona tenía que salir. Y entonces es, ok, a ver, a lo mejor no estoy propiciando una cultura donde la gente se puede expresar y decir, oye, ese elemento no está funcionando, ¿no? Sí, y finalmente, ¿cómo hay gente que o sea, a pesar de que no encaja en la cultura y que lo sabe, pues se amacha a decir, me quiero quedar? Entonces, si no tienes estos elementos de ubicación, como que luego te crean precisamente estos casos extraños, amén de que cuando sale alguien siempre salen todos los vicios y demás que nadie conocía, pero la verdad es que sí, o sea, se te puede filtrar gente que no tenga que ver, que a lo mejor en un proceso de reclutamiento no alcanzaste a detectar, y bueno, ahí la parte del que los líderes detecten esos temas, pues son súper, súper relevantes. Sí, y digo, complementando un poquito este tema de la cultura y el valor del capital humano, algo que también nos ha ayudado a nosotros es en los proyectos estratégicos, el primero quién y luego qué, ¿no? O sea, hay un proyecto y lo primero que tengo que ver es quién, o sea, quién va a ser la persona con las habilidades, con las capacidades, con el tiempo, con el compromiso para llevar a cabo ese proyecto y luego ya el qué. Cosa que después a veces uno en la planeación no como que dice, ¡ay! 20 cosas, ¿no? Y ni sabes ni quién las va a hacer, ¿va? Pero ahí tú las estás poniendo. Entonces, es curioso ahora que le dimos la vuelta, ¿no? De a ver, primero quién, y luego qué, y luego también tratar, y eso es algo también que tiene que ver con la cultura de decir, a ver, vámonos una cosa a la vez. O sea, no todo puede ser importante, no todo, porque si todo es importante, entonces nada es importante, ¿no? Entonces, una cosa a la vez, una cosa puede ser por departamento, puede ser global, puede ser todo, y tratar de ir eliminando ese mito del multitasking, ¿no? O sea, es que estoy remoto, o es que estoy home office y puedo atender la puerta, lavar, estar en el trabajo y estar con la familia. Mentira, o sea, no estás haciendo nada si estás así. Y también tiene que ver con la cultura, ¿no? O sea, la cultura te hace que hagas así las cosas, o también ver la manera en propiciar este comportamiento que sea, pues, lo más equilibrado posible, ¿no? Sí, yo creo que por eso cuando, por ejemplo, ponen mucho el caso de Google, de decir, es que ahí hay sillones para que se acuesten, etcétera, y demás. O sea, hay ya una cultura creada en que la gente, pues, sabe que se puede dormir, pero que al rato va a tenerle que chambear y lograr el objetivo. O sea, no creo que sea que todo el mundo pueda hacer lo que se le dé la gana y no entregar resultados. Al contrario, yo creo que deben de tener sistemas de medición muy robustos precisamente para decir, pues te estoy dando tanta flexibilidad que aquí está muy claro lo que te exijo. Uh-huh. Pero finalmente, pues es parte de la cultura el si permites el home office, es parte de la cultura el si la gente puede flexibilizar sus horarios, a veces también muy, muy influenciado por necesidades comerciales, pero todo eso va formando parte de los valores y de la forma de ser de la empresa. Sí, y hablando del tema de home office, ya mencionábamos en el capítulo anterior, ¿no? Cómo la pandemia vino a acelerar muchas cosas, pero también a cambiar varios paradigmas. A mí me tocó recibir algunos clientes, oye, miren, tú no conoces un software para checar al trabajador en su casa, a ver si está conectado, ¿no? Y que se conecte cada 5 minutos y digo, me quedé pensando y dije, bueno, pues también si vas a tener que cuidar a tu gente en su casa como carcelero, pues creo que desde ahí ya estamos un poco, no sé, digo, cada quien su empresa, ¿no? Pero al menos es una cultura que yo no comparto, porque efectivamente el hecho de si la persona sabe a lo que juega, como lo que decíamos, y conoce su indicador y sabe su resultado, yo no tengo problema que le dedique la mañana o hay un espacio para hacer algún tema personal, ¿no? Sabiendo que él
tiene control de su tiempo y que si no lo hace, pues su resultado no se va a dar y entonces va a haber consecuencias, ¿no? Entonces, fíjate cómo sale un tercer elemento. Ya llevamos 3. Los valores, los límites y a lo mejor como que manera de estar diagnosticando, que en este caso, por ejemplo, son indicadores claros de lo que tienes que hacer. Porque muchas veces creo que también se comete el error de decir, yo quiero ser una empresa muy flexible y entonces vamos a ser padrísimo como Google y pongo sillones y acuéstense y demás. Y a la hora de la hora no, pues es que, ¿sabes qué? Eché vuelta para atrás porque no me dio el resultado. Y a lo mejor no fue el tema de que la cultura estuviera mal implementada o fallara, sino que no pusiste una manera de diagnosticar lo que estaba pasando o no pusiste métricas muy claras y entonces pues la gente no tenía un parámetro y entonces pues si me puedo dormir a cualquier hora pues me duermo muchas horas. Y en cambio si le pones un parámetro de lo que tiene que cumplir o el objetivo al que tiene que llegar, pues en ese sentido vas dando pasos y ya vas midiendo la propia persona y se va autorregulando. O sea, como que tiene que ir la cultura aparejada de esos pasos sólidos de decir, o sea, es lo que deseo, pero también cómo lo vuelvo en temas objetivos. Sí, acá lo que le decimos a las personas es hay un marcador. Y relacionándolo con el tema de los equipos es, uno juega diferente cuando dice, es una cascarita y nadie lleva el control y si es gol bueno y si no, pero cuando hay un marcador, ya no juegas igual, ya dices, vamos perdiendo, vamos ganando, vamos a empate. Entonces, aquí la clave es que las personas entiendan el juego y vean el marcador, porque entonces eso te dice, oye, no nos podemos relajar. Vamos, por ejemplo, vamos a fin de mes y ya no llegamos a la meta. Entonces, el mirar el marcador te hace comportarte, y hace a los equipos comportarse de maneras diferentes. Aquí luego el problema es que si no hay esta apertura de información o no saben qué marcador están viendo, por ejemplo, es que un área ve esto y otra área ve eso otro y otra, entonces todos piensan que están jugando lo mismo, pero pues están jugando juegos diferentes y entonces ahí es donde hay esta descoordinación, malestares, ¿no? Porque piensan que están haciendo bien las cosas y luego resulta que no, y entonces lo importante de ver un marcador en conjunto. Pero también eso es cultura, ¿no? O sea, una cultura centrada en resultados, porque no siempre el tener el marcador, por consecuencia motiva a la gente a hacerlo. Recuerdo el caso de un vendedor que una vez me tocó entrevistar y que le preguntaba, ¿y cómo te va en tus resultados? No, pues bien, he estado entre 65, 70, 75%. Y yo para mis adentros decía, para mí eso es fatal. Y él estaba bien relajado y bien feliz porque estaba en esos porcentajes. Entonces, quiero pensar que de dónde venía, pues era una empresa en donde a lo mejor no había tanto centro en lograr un cierto resultado. Entonces, ¿cómo también forma parte de la cultura si la gente puede actuar ante un marcador o no? Creo que a lo mejor no es tan claro porque pues a lo mejor las empresas en que estamos acostumbrados a verlo de esa manera, pero yo creo que sí puede existir el caso de que como no eres claro marcando lo que quieres, entonces la cultura es lo que haga está bien. O sea, con que yo sienta que me esfuerce, ya es suficiente. Ya. Y entonces eso te crea una forma de operar de la empresa muy distinta. Sí. Fíjate, otro de nuestros valores es la libertad. Y digo, nosotros en nuestro caso hasta le pusimos animalitos y todo, ¿no? Pero en el tema de la libertad hay un comportamiento que dice, la vida no premia esfuerzos, la vida premia resultados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues estamos orientados al resultado. Y esto del marcador también nos llegó a pasar y en nuestro caso lo que hacemos es ponemos un semáforo. Entonces le decimos, arriba de 60, voy a poner un ejemplo, de 0 a 60 estás en rojo, entre 61 y 80 estás en amarillo y arriba de 80 estás en verde. Y entonces todos los indicadores tienen estos parámetros de color para que justamente no nos pase eso. Oye, pues yo 60, no, pues, como dicen, pasé de panzazo y estoy genial. Exacto. No, estás en rojo y entonces también pasa algo. Si estás mucho tiempo en rojo, es como, ¿estás en rojo? ¿Necesitas algo para ponerte en amarillo y ponerte en verde? No, yo puedo. Perfecto. Oye, ya vi que ya pasó tiempo y tus indicadores no funcionan.
¿qué hacemos? Oye, ya pasaste N cantidad de tiempo, sigues en rojo, vas para afuera, o sea, y eso te ayuda un montón con la claridad y las expectativas. Y fíjate, cuando empezamos a implementar eso, pasó de todo, ¿no? El que sí pedía ayuda, el que entendía que estaba en un pozo y que necesitaba ayuda y lo pedía, y el clásico de, ay, ¿sabes qué? Surgió otra oportunidad, muchas gracias, ¿no? O sea, porque ya cuando empezó la medición ya no le gustó. Ya dijo, bueno, aquí se están midiendo, no, déjame voy, ¿no? Sí, no, la verdad es que yo creo que eso es súper importante y forma parte del ser de la empresa, y hasta los parámetros de qué es rojo, qué es amarillo y qué es verde. Yo creo que también forma parte de esa cultura de la empresa, en donde cada quien entiende en qué punto está y en base a eso se comporta, y ahí es donde sale la gente. Fíjate, antes de empezar a grabar, te platicaba de esta empresa Zappos. Se me hizo muy interesante en el sentido de que es una empresa que empezó vendiendo zapatos en línea, que según parece la armaron con $1 millón con un fondo de inversión, y que Amazon la compra en más de $1,000 millones por adquirir la cultura que Zappos tenía. Y Zappos, dentro de lo que tiene, es que si en el primer mes tú decides irte, te da un bono. O sea, eso se me hizo súper interesante, porque es como un incentivo para que te vayas. O sea, si realmente te vas a quedar, es porque te encantó la empresa, porque estás dejando el dinero que te pudieron haber dado. Entonces, híjole, es ¿cómo alientas para que la gente que se quede esté dentro de la empresa satisfecha? Es correcto. Y el caso de Zappos es un referente de un sistema que se llama holocracia. La holocracia es un sistema sin jerarquías. Y digo, yo aprendí un poquito más de esto. En la agencia tenemos un sistema similar, no igual, pero similar, basado. Hay un libro muy bueno que se llama Reinventar las organizaciones, de Frédéric Laloux, creo que es francés, no sé, pero ese libro te habla de organizaciones cuyas estructuras no son las tradicionales jerárquicas, que en el caso de aquí de la agencia nos funciona porque yo no tengo inventarios, por ejemplo, o sea, claro. es todo servicio, es todo cierto capital intelectual, proyectos. O sea, es proyectos, necesitas otro tipo de organización con la gente, y Zappos tal cual es el referente de holocracia, y efectivamente tiene una cultura que funciona, que escala, que tenía satisfacciones tanto de clientes como de gente interna, muy satisfecha con la compañía, muy orientada en el colaborador, y entonces eso impactaba positivamente en el tema de las ventas, ¿no? Sí, y según lo que sé, o sea, Amazon cuando la compra no es porque no supiera vender zapatos en línea, o sea, es porque dice, oye, este sistema de estructura, en la parte comercial le llaman sistema wow, en donde lo que buscan es que el empleado al llegar a la compañía diga wow, y que el cliente también diga wow, y las personas se desviven por atender al cliente y darle ese servicio súper especial. Como Amazon, con toda la estructura que tiene, con todo lo que sabe, lo que conoce, la experiencia, ve esta pequeña empresa en proporción, y dice, oye, lo que quiero es analizar esa cultura, y entonces la compro simplemente para analizarla, y pues como una cultura pues puede valer de 1 millón a 1,000 millones. A 1,000 millones. Sí, ya después lo que hicieron con ella ya es otro tema, ¿no? Pero ya fue Amazon. Sí, ya se hizo Amazon. Pero bueno, eso es el potencial que luego tienen las empresas, ¿no? Entienden el time to market, de decir, o de aquí a que yo descubro ese hilo negro y veo y hago pruebas y todo, mejor compro una que ya está hecho. Es el mismo caso de Waze, ¿no? O sea, oye, Waze, con todo lo que tiene Google Maps, seguramente pudo haber hecho un Waze mejor, pero Waze ya estaba hecho. O sea, Waze ya estaba hecho, ya estaba probado, ya estaba súper medio, pues mejor voy y lo compro, ¿no? ¿Para qué me espero a desarrollarlo yo? Mejor lo adquiero, ¿no? Y es lo que hacen. Oye, y Waze es como un ejemplo de cómo transmites cultura al consumidor. Porque o sea, finalmente estamos acostumbrados es mi mapa, y yo veo mi mapa, y de pronto era un mapa en donde podías decir, aquí hay un accidente, aquí hay esto, aquí pasó algo, hay un policía, etcétera. Y cómo este sentido de crear comunidad, a mí se me hace
un ejemplo muy interesante, de cómo la gente se clavó con eso. Y hoy en día hay quien te sigue diciendo, no, yo Google Maps no lo uso porque yo el que uso es Waze. Es Waze, sí, porque ahí están mis amigos, ¿no? Porque ahí ya tengo mis lugares marcados y todo. Y creo que regresamos al tema inicial donde hay un set de valores que las personas ya tienen que traer, ¿no? Que quieran colaborar, que quieran compartir información, que no se queden, que quieran seguirse formando, que quieran mejorar, ¿no? Porque si no tendríamos un set de valores, pues como de 200 cosas que queremos, ¿no? O sea, hay algunas cosas que para nuestra organización tú ya debes de traer, ¿no? Para avanzar a la siguiente etapa, donde entonces yo ya estoy buscando otro tipo de especialización o tipo de cosas en ti que puedas venir a aportar a la compañía. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿tú qué opinas de esas empresas que le llaman familia, ¿no? Como familia Televisa fue en algún momento y aquí todos somos una familia y ponte la camiseta. ¿Tú qué opinas de eso? Fíjate que yo creo que en la medida en que sí lo vivan y se comporten como una familia, pues a lo mejor puede ser eficiente para esas empresas. En el caso de Televisa, pues dudo mucho que realmente se hubieran comportado como una familia. Pero hace rato ponías el ejemplo de aquellas empresas en donde todos se van a comer y todos se van a cenar y de ahí se van a la copa y todos juntos y todos lo hacen juntos, pues a lo mejor ahí sí pues funcionan a manera de una tribu, de una familia y hace sentido el que lo pongas. Yo creo que más que la definición es el que haga sentido con el comportamiento que deseas y que además ese comportamiento haga sentido con lo que haces y con lo que quieres transmitir al cliente. Yo creo que la cultura también tiene que tener una cierta alineación comercial. Te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos como un valor la alegría y muy al principio que los implementamos como que había la duda de no, pues es que aquí va a ser las carcajadas, no sé qué, etcétera más. Decía, bueno, a ver, es que si queremos que el cliente se sienta bien atendido, pues yo no me imagino que me atienda bien un cuate que está seco, un cuate que está todo atufado. O sea, pues normalmente lo que quiero es alguien que esté contento, que se le oiga en la voz felicidad, etcétera. Entonces, uno de los valores para nosotros es la alegría y lo fundamentamos en eso, en decir, o sea, si no estamos felices, pues difícilmente vamos a atender al cliente en una forma adecuada. Entonces yo creo que sí tiene que ir esa alineación entre, pues a lo mejor también el cariz de quien dirige, porque vamos, si también te pones a crear una cultura que a lo mejor te cuesta trabajo vivir y tú eres quien dirige la empresa, pues de entrada ya no alineaste con el ejemplo y entonces pues difícilmente se va a llegar a eso. Y alineada también a la parte comercial de lo que deseas. Entonces, resumiendo el tema de la familia, para mí, pues más que el término es si hace sentido o no con lo que actúas y con lo que quieres llegar a lograr. Va. Mira, en ese sentido yo coincido con tu conclusión. Nada más siento que se abusó tanto de ese término de familia que ya muchas personas dicen, ay, no. O sea, como que se quemó, ¿no? Correcto. Entonces, acá lo que nos autodenominamos una tribu, ¿no? O sea, una tribu de decir, tu familia es tu casa, tu papá, tu mamá, y viene una parte de ti a esta comunidad o a este entorno donde tenemos funciones, donde tenemos responsabilidades, donde tenemos objetivos, y es una tribu con un set de valores, ¿no? Entonces, si quieres pertenecer a esta tribu, estos son los requisitos. Si no quieres pertenecer a esta tribu, adelante, ¿no? Hay otras que tal vez te encajen mejor a cómo tú te comportas y creo que la de tribu, digo, no la inventé yo, también ahí hay un autor muy bueno que tiene un libro que se llama Tribus, muy bueno, que a mí me hizo sentido pues esa definición. Sí, y pues va de la mano con a lo mejor con el espíritu de tu empresa, ¿no? En donde pues a lo mejor sí hay un liderazgo, pero a la gente más actúa por convicción, con cierta libertad. O sea, se me hace muy padre el término que definiste y creo que o sea, en lo que conozco tu empresa casa
casa perfectamente para lo que hacen. Nosotros, fíjate que no nos definimos con algún término en específico, como comunidad. Hemos sacado un hashtag interno, más bien decir, oye, esto que hacemos, lo hacemos de esta forma, y eso ha sido como el elemento de unión, y la forma como de denominarnos. Sí, ahorita que lo dices, sí, hace muchos años, creo que sí, por ahí, en algún comunicado sí pusieron, familia, y el nombre de la empresa, pero no lo hemos vuelto a usar. Yo sí considero que está como choteadón. Medio quemadón. Sí, además, si eres familia, pues te tienes que estar atento a que te van a llegar a decir tus problemas, a cualquier cosa que vaya a ocurrir, y que tendrías que tener esa convicción de sí lograr a resolverlos como en una familia, pues. Claro. Digo, también hay otro autor que habla sobre el tema del liderazgo con las personas, Simon Sinek, seguramente, y en su libro de Los líderes comen al final, él planteaba cómo las organizaciones deberíamos aspirar a así tener ese nivel de compromiso, ¿no? De decir, de hecho, él en una de sus empresas dice, digo, a mí no me consta, pero él dice que tiene una política de nunca te voy a correr. O sea, una vez que entras en mi empresa, nunca te voy a correr. ¿Por qué? Porque eres parte de mi familia y sería como correr a un miembro de mi familia. Digo, muy su cultura, ¿va? Sí, totalmente la cultura. Muy su cultura, pero algo que te comenta el libro no es de decir, oye, si el colaborador, y eso es cierto porque sí lo he vivido, si el colaborador se siente respaldado en asuntos que no necesariamente tienen que ver con el trabajo, ¿no? Como tiempo para poder hacer sus temas personales, situaciones que le suceden o que incluso nos suceden a nosotros como personas, y se siente respaldado, y no está con el miedo de, chin, voy a faltar 2 horas y me van a correr, o ya voy a llegar mañana y va a haber una daga ahí. O sea, mientras él no se sienta con miedo, su desempeño va a ser mejor, y eso es cierto. Eso, genuinamente, yo sí creo que si la persona está a gusto, está feliz, ella se siente que vive un propósito, los resultados en las organizaciones o al menos en la empresa va a ser mejor. Totalmente de acuerdo con eso. ¿Y tú crees que en ese sentido la cultura cambia según también las edades de los colaboradores de la empresa? Fíjate que no. Y perdón, te lo pregunto porque luego ya ves que hay estos como pensamientos de es que los millennials y es que los de esta generación y demás, boomers, y entonces tienes como que ahora ajustar toda la empresa para que sea así. Y la verdad es que yo en la práctica no lo siento tan así, pero no sé cuál es tu opinión. Fíjate, sí creo que hay diferencias, pero creo que más allá de o sea, lo que saco, lo que dice, creo que el hecho de escuchar y ponerte en el lugar de, o sea, la empatía. Creo que la clave es la empatía de entiendo por qué piensa así un boomer, entiendo por qué piensa así un millennial, entiendo por qué piensa así un generación Z, ¿no? Y los centennials y todos los que vienen. Y entonces el poder entender desde dónde está ese concepto, esa opinión, la empatía te ayuda, la empatía y la comunicación te ayuda como a todas esas diferencias y sentir que todos son escuchados, no a todos y decidir qué es lo mejor para la organización, ¿no? O sea, oigan, esto va a ser así para bien de todos, aunque a lo mejor a una generación pues no le guste mucho, lo mismo va a pasar en otra cosa, ¿no? A lo mejor a una generación no le va a gustar mucho, pero es ahí ya donde también a ti te toca como líder tomar decisiones difíciles, no le puedes dar gusto a todos. Pero finalmente la cultura estaría entonces como en ese halo arriba de todo, ¿no? O sea, como que si hay una buena cultura bien impregnada, bien implementada, más allá de tu edad, más allá de tu... siempre y cuando compartas las creencias, claro. Y siempre y cuando compartas las creencias, vas a actuar por el bien de esa cultura. Sí, y fíjate, ahorita diste en el clavo, ¿no? Creencias y valores, porque también temas, por ejemplo, como, no sé si a ti te pasó, ¿no? El tema de la vacuna en el COVID, ¿no? O sea, es que unos sí, y es que unos no, y es que unos no sé cuál. Entonces, híjole, si en la organización es un tema de decir, oye, entiendo tu cultura, lo entiendo. Sin embargo, por ejemplo, tengo clientes aduanales, ¿no? O importadores,
O sea, necesitas vacunarte porque si no te van a dejar pasar. O sea, es por ley. Correcto. O sea, si tenías la flexibilidad de decir, bueno, pues aquí unos sí y unos no, ahí ya son temas ya que hay que, como dicen, entrarle al caso para ver cuál es la mejor decisión, ¿no? Pero la cultura finalmente pues va siendo como esta guía que va llevando y que facilita, yo creo, el actuar, las decisiones y como la forma de ser. Sí. No sé, pues alguna reflexión final para acabar este episodio. Yo me quedaría con la cultura en tu organización es algo que existe, te tienes que meter. O sea, tú tú con tus líderes o tú con tu consejo o tú como director, tienes que definirla, tienes que meterte, tienes que vivirla porque tú vas a ser el ejemplo. Aunque ya digas, es que yo tengo 800 colaboradores y nadie se va a dar cuenta, se dan cuenta. Todos, tú estás siempre a la vista. Entonces, que sea una cultura que tú te sientas identificado y que también ayude a la empresa a atraer talento y a atraer clientes que quieran trabajar con esa cultura. Esa sería mi reflexión final. Entonces, en ese sentido, si estás empezando, hay que crear la cultura. Si ya llevas rato, hay que revisar si está alineada con lo que quieres. Hay que fortalecerla. Es como una plantita, ¿no? Hay que estarla regando todos los días para que se siga dando, para que siga existiendo en la empresa y que no vaya a pasar que de pronto te descuides y a lo mejor ya cambió. Y es otra. Pues muchísimas gracias, Raúl, y pues les recuerdo que este podcast es gracias al apoyo que tenemos en el Innovation Room de la Cámara de Comercio de Guadalajara y les agradecemos las facilidades para la realización de este podcast.